19:04, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al último lunes del mes de octubre. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Empezamos? Así quedamos, buenas tardes quedamos. Sí. Convenimos. Para mí que sí. Está muy bien. Realmente, empieza la época, fíjate vos, sí, de los últimos tal cosa. Claro, estamos entrando. De a poquito. Último día de clase, ¿verdad? Sí. Eso se impuso ya como una moda, ¿eh? Claro. Ya pasó Halloween también, bueno, mañana en realidad es, pero hubo muchísimas fiestas de fin de semana. Sí. Bueno, ¿te disfrazaste? No, yo paso. Tampoco por suerte nadie me tocó el timbre a pedir dulce como en las películas. Y después nos queda acá Cupé, así como hitos, ¿verdad? Bueno, y todo el cierre de año. Entre cierre de año tenemos la Teletón, que estamos con todo, por supuesto. 10 y 11. Está nuestra alcancía por ahí, ¿eh? Está por ahí el dinosaurio. Le veo liviana todavía la alcancía. Con una mano no me están alzando. Eso tiene que estar ya pesadita. ¿Y te estamos esperando, señor? Voy a traer unas moneditas. Moneditas, no, billetes. Cuando el banco le avise, vamos a traer una monedita. Y bueno, tenemos casi cierre de año y por supuesto tema presupuesto que marca un poco también lo que es el cierre de un año, ¿eh? Y marca más que nunca la conversación política en comparación a años anteriores. ¿Cómo es el título? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno acá? No sé, para mí que eso vamos a analizar a lo largo del programa. ¿Quién es la pobre víctima de los malos? ¿Quién es acá? ¿Peña? ¿Quién es usado? ¿O el pueblo? El pueblo para mí que el pueblo. Puente Ovejuna, así parece que es, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó, Fer? ¿Cómo es la cronología de esto? Bueno, todo empezaba el 24 de septiembre pasado, cuando advertían desde la propia Comisión Bicameral de Presupuesto, en aquel momento el senador Rafael Filisola, ojo porque Peña presentó una adenda en donde se incluye 5 millones de guaraníes para cada legislador, entre otros aumentos que eran convenidos en otras instituciones, Ministerio de Educación, para los docentes, etcétera. Pero en primer lugar era eso. Claro, y entre eso se intentó meter. Desde allí se vino hablando de este llamado aumentazo para 125 legisladores. Que aumentazo que fue justificado por Peña, un hombre técnico en el área, que explica que el salario en 10 años no había aumentado. De los congresistas. De los congresistas, y que sin embargo los precios sí habían subido, entonces correspondía, decía Peña, justificando la decisión de aumentar para los legisladores. Sí. También venía aumento para él, para el vicepresidente, para los ministros y directores. Y ahí hay que marcar bien una línea, Diego. Este aumento que se intentaba instalar para el presidente, vicepresidente, ministro, etcétera, ya estaba contemplado desde un inicio en el presupuesto o en el proyecto de presupuesto presentado. Ese entró en el bruto, meses, digamos. Claro. Y ahora, a través de una adenda, en otro documento que se quiso incluir, es que se metió también en la conversación el aumentazo para los legisladores. O sea, perdón, en el proyecto original estaba el aumento para el Ejecutivo en general. Sí. Y después por adenda para todos los diputados y todos los senadores. Exactamente. Bueno, y como decías, a la vuelta de su viaje la semana pasada, Santiago Peña justificaba el aumento, decía, es una adenda muy pequeña, es un aumento muy pequeño el que vamos a tener que realizar. Y va a ser por la inflación, pobrecitos los legisladores. En este caso necesitaban una cantidad, y decían desde el propio Congreso algunos voceros del cartismo, es porque hay algunos diputados y senadores que vienen de muy lejos, del interior, que están en una situación diferente a los que están más cerca de la capital, etcétera. Mira lo que es el salario, el actual es 36 millones, aparentemente se va a quedar en eso, pues ya es buena plata. Sí, y esto era lo que tiene que ver con ministros del Poder Ejecutivo, esa primera adenda, o sea, primer pedido de aumento que ya estaba en el documento original, por así decir. Bueno, y pasaron cosas. Y este fin de semana pasaron cosas. En esta entrevista que vamos a compartir y rememorar nuevamente, que muchos ya se lo saben de memoria, y en el momento en el cual se realizó esta entrevista, todavía era una extorsión. Sí. Pero después el discurso iba a cambiar, así como se lee en el Zócalo. Claro, fue una medida que fue muy criticada, fue muy antipopular, el aumentazo, digamos, en general. Sí. Peña va a un programa de televisión que le agradecemos a la gente que nos va a permitir ver las imágenes, y en esa entrevista
Él grabada. Dice, grabada, le dice a los periodistas Jorge Torres y Eduardo Dios, sí, les dice que le están extorsionando básicamente. Escuchemos y rememoremos esto que se daba en una entrevista a través del medio Unicanal. Presentamos un presupuesto y le pedimos al Parlamento, principalmente a la Comisión Bicameral, no modifiquen. Este es un presupuesto que está ajustado prácticamente con alambre y con hilo, que si vos empezás a mover, se desarma esto. Entonces empiezan a hablar, no, pero vamos a reprogramar, vamos a tocar los intereses de la deuda pública, vamos a reasignar 100 millones de dólares. Y yo digo, no hay espacio para eso. Entonces viene el planteamiento de los legisladores del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto, pero que me dijo, ¿sabe qué, presidente? Vamos a hacer algo, nosotros no vamos a tocar el presupuesto, pero acá usted tiene que absorber una medida que es impopular y que todos los legisladores queremos y nadie se anima a decir. Nosotros hace 10 años que no tenemos ningún ajuste salarial. Es impopular, es súper impopular. Pero no es el momento, presidente. ¿Cuándo es el momento? En los próximos 5 años. Cuando demos señales que mejoró la recaudación, Jorge, cuando prioricemos los sectores más sociales. ¿Y qué hacemos si el próximo año el Parlamento modifica el presupuesto y genera un descalabro económico? Bueno, pero eso entonces estamos siguiendo una extorsión, presidente. Es que es una extorsión. Es una extorsión. Entonces, y el Ejecutivo presenta un presupuesto y el Congreso tiene la decisión de modificarlo. Bueno, esta fue la entrevista. Hasta ese momento, como bien decía Fernanda, estábamos hablando de una extorsión por parte de legisladores para que se incluya el aumento de salario a ellos. Sí, después con el correr de las horas y con todo lo que se generó, porque imagínate, Diego, que el presidente de la República salga a decir, me están extorsionando legisladores de mi propio partido, del Partido Colorado, y algunos de la oposición. Y ya algunos dijeron, bueno, presidente, si le están extorsionando, vaya a la fiscalía y denuncie, es un delito. Porque es un hecho penal. Claro. Ahora, no sé si tenemos, Iván, para compartir lo que ya decía pasado el mediodía en la siesta Santiago Peña, en donde después de todo lo que se generó y todo lo que se dijo, las críticas y de hecho también lo que decían, en este caso los diputados. ¿Cómo cambia el discurso? Claro, ¿cómo cambia el discurso? Y él habla de un diálogo. Y él negociaciones, habla, dice. Claro, habla de negociaciones y habla de diálogos y eso ya no de la palabra extorsión. No son sinónimos, definitivamente. Pero extorsión hubo, apriete hubo, ¿o no? Y por lo menos según el Santiago Peña que habló ayer domingo, sí. Y se pierde nomás lastimosamente lo que pedía la Iglesia. La Iglesia le pidió temas clave para el gobierno, sí, que no está teniendo el gobierno hasta ahora. Pero nos quedamos con esta parte. Y nos quedamos con esto que decía ya. Tenemos en el transcurso de esta siesta, después de una reunión con el arzobispo, lo que mencionaba Santiago Peña sobre si hubo o no extorsión. ¿Fue extorsionado o no? ¿O esa risa es parte de una conversación y de un diálogo. Le vuelvo a repetir, en una democracia y un perfecto equilibrio de poderes, uno no hace todo lo que quiere, uno hace lo que es capaz de coordinar negociaciones, ¿verdad? Entonces, creo que no hay ninguna duda del testimonio que yo tengo. Le voy a repetir, no soy nuevo en esta discusión presupuestaria, tengo creo probablemente... ¿Para dejarlo mal parado? Y no sé, creo que tenemos que dejar que fluya, creo que cada uno ha tomado su posición y bueno, una cuestión de cuáles son las acciones que tomamos y bueno, ojalá, yo lo que quiero firmemente es que esto no vaya en perjuicio de aquellos sectores más vulnerables. Cualquier modificación en el presupuesto, por más pequeña que sea, esto finalmente termina perjudicando a los sectores más vulnerables, a los beneficiarios del programa Tecoporá, a los beneficiarios del programa Adultos Mayores, a los paraguayos que no tienen agua en el Chaco, a los paraguayos que no tienen acceso a la vivienda. Bueno, Peña lleva a otro lado el diálogo. Sí. Lo cierto y concreto es que después de estas declaraciones de Peña, que no hubo extorsión, que hubo diálogo, que hubo conversación, que hubo negociación nada más, la Comisión Bicameral de Presupuestos se reunió, emitieron un dictamen. Si bien es cierto, se dice, rechazaron ellos como comisión esta posibilidad de que mediante una adenda se dé el aumentazo para legisladores. La realidad es que después esto se va a definir en ambos plenos, cuando se trate como tal el documento general del presupuesto primeramente y después en el estudio en particular. Y algunos referentes del oficialismo negaron la extorsión. Sí. Enfáticamente negaron y se generó un clima de tensión que no habíamos visto todavía. Hasta desmintiendo a Peña, sí, podríamos decir. Hasta ahora no habíamos visto de esta manera.
Así un encontronazo, digamos, en el discurso, tan evidente al menos. Tenemos esas declaraciones para compartir también con el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, que nuevamente usaba esa vieja táctica. 7 millones nomás le quedan después que les cuentan todo. 3 salarios mínimos. Y bueno, la táctica, la vieja táctica, perdón. La clásica, Diego. Se sacaron de contexto las palabras. Se sacaron de contexto. Escuchamos brevemente. Esto surge a iniciativa de varios colegas, diputados, y el presidente creo que accede y analiza si era viable o no. Él lo explicó a su vuelta a los Estados Unidos. Pero de ninguna manera eso puede interpretarse como una extorsión. Las negociaciones en materia presupuestaria siempre se han dado en el Congreso con el Ejecutivo. Y yo puedo hablar con propiedad porque hace 20 años que soy integrante de la Comisión de Hacienda. Y creo que se descontextualiza lo expresado por el presidente en el sentido de interpretar como si fuese una extorsión. Pero la pregunta fue directa del colega al presidente, si se consideraba una extorsión, el presidente respondió sí. No, por eso hay que analizar por el contexto. Y evidentemente el Congreso tiene autonomía en el sentido de analizar lo que el Ejecutivo envía como presupuesto general de gasto de la Nación. Y en esas conversaciones, en idas y vueltas, lógicamente hubo pedidos por parte de legisladores para que se pudiera también incluir el incremento a los legisladores. Y yo no voy a hacer el papel de soplón y ventilar cuestiones, pero muchos legisladores de la Cámara de Diputados razonadamente plantean esta posibilidad a la que accede el presidente de la República. Bueno, palabras del presidente del Senado, Silvio Ovelar. Que pareciera no haber escuchado la entrevista, porque como le decía el colega, era bastante directo. Le consultan y le dicen al presidente, pero esa es una extorsión, y él le dice, sí, es una extorsión. Él reafirma, no hubo dudas. Vamos a hablar de eso con invitados acá en piso. Sí, señor, ya los recibimos a ambos diputados que nos acompañan. Les agradecemos por su tiempo también. El diputado Raúl Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Diego, Fernando, también a la audiencia y gracias por la invitación. Mauricio Espínola, diputado del Partido Colorado, también bienvenido. Buenas tardes, Fernanda, Diego. Un gusto estar en tu programa y al colega también, Raúl Benítez. ¿Ustedes tienen qué versión de la historia? ¿Qué pueden, aparte de lo que ya dijimos, lo que ya vimos? ¿Les llama la atención esta contradicción incluso entre Peña y gente muy representativa del oficialismo hoy en día? Me parece que por lo menos lo que estuvo ocurriendo ya, lo que veníamos viendo en las últimas semanas, ahora tuvimos como algo más tangible, nomás de una clara división que existe dentro de la bancada también, y ese divorcio que existe de la bancada en el Colorado también con el presidente de la República. O sea que hoy tal vez queda como que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados le dejan a él como el irresponsable, ¿verdad?, de la bancada de Honor Colorado específicamente, pero ya en las últimas semanas también en otros temas íbamos viendo como la misma bancada de Honor Colorado en ambas cámaras era la que le traía más problemas a Santiago Peña. Entonces esto como que se está volviendo, entre comillas, algo cotidiano dentro de nuestro escenario político, ¿verdad? Y dentro del Partido Colorado, ¿cómo se analiza esto, diputado? Y yo ya decía en semanas atrás, inclusive meses atrás, de que hay una lucha de halcones versus palomas. Los halcones que representan al cartismo ortodoxo, por llamarlo así, tenemos a un Bachi Núñez, tenemos a un Yamil Esgay, tenemos a un presidente del Congreso que por lo visto no vio el programa de ayer, donde hablaba de los mismos periodistas que son del Grupo Cartes, cuestionaban esta situación que es algo que le preocupa ya a toda la sociedad. ¿Y quiénes son las palomas? Y los que le rodean a Peña. ¿La parte técnica o no tanto? Y mira, hoy hablo de la parte técnica. Por ejemplo, hoy vimos de que su ministro estrella, Fernández Valdovinos,
tuvo un grave error de incluir el pago de cargos que desde el 2020 ya no existen. El de los parlasurianos. ¿Qué vamos a esperar el día de mañana? Él, que a mí me dijeron de que él entregó, hay una fecha límite para presentar el presupuesto general de gasto de la nación. Él entregó al último minuto en un pendrive. Yo sé que vivimos en una era de tecnología, pero ¿qué vamos a esperar el día de mañana de un Fernández Baldovino que es ministro y consejero de Itaipú al mismo tiempo? No soluciona, o tampoco vimos señales de que él pueda hablar con los directores por estas desvinculaciones de los funcionarios que han sido injustamente sacados del servicio de Itaipú. Y por otro lado, se equivoca y tiene un error garrafal como ministro de Economía. Una cosita nomás, porque ese error es gravísimo y se señaló, puede ser copy-paste o puede ser mala fe, no sabemos, tendrá que aclarar él. Pero en este duelo, Halcones, Paloma, Peña, ¿qué es? Mira, es como si fuese que a lo largo del tiempo él se puede volver un primer ministro y Cartes un presidente honorario. Yo no quiero que ocurra eso, por eso ya planteaba al interior de nuestro partido y hoy digo públicamente algo que saben todos, tanto Santi Peña como Aliana. Yo quería y tenía la intención de unificar las bancadas. Bancadas porque una vez terminadas las elecciones siempre hemos visto que la tendencia fue el peñismo, el cartismo contra el abdismo, argañismo contra Guasmosi en su momento. ¿Por qué la tendencia no puede ser algo que reza nuestro estatuto partidario, que una vez terminadas las elecciones bajamos nuestras banderas movimentistas y elevamos una sola bandera, la bandera del Partido Colorado? Yo planteaba unificación de bancada A, B y C. Y me decían algunos, por supuesto Santiago Peña, de acuerdo con esto. Yo no sé la posición de Pedro Aliana, pero sí los cartistas más ortodoxos, por llamarlo así, se niegan a tener una identidad de Partido Colorado porque ellos hablan de que antes que cualquier situación ellos son cartistas. Ahora, diputado, en base a lo que decía también aquí el diputado Raúl Benítez, ¿hay entonces una división que ahora se hace más notoria dentro de ese propio cartismo entonces? Mira, hoy se está fortaleciendo la disidencia y la oposición, pero hoy la mejor oposición para Santi Peña son sus colaboradores más cercanos y su propia bancada. ¿Fue extorsionado, Peña? Y eso es algo que él debería explicar, ¿verdad? Para mí, si él, después de lo que dijo, él debería ser responsable y debería hacer la denuncia correspondiente. O sea, no es poca cosa lo que él estuvo diciendo en un programa. Si realmente le habló una extorsión, él debería ser el primer interesado y el primer responsable a la hora de hacer una acusación seria como esta. O si no, es como salir y hablar nomás y no hacerse otra vez responsable de lo que dijo. Y quiero nomás también hacer énfasis en algo que comentó ya acá el colega, que es lo de Carlos Fernández Baldovino, que comete este error del tema del Parlasur, que bueno, que algo ya no existe. Yo traje justamente, le pasé a producción la imagen. Está incluido como rubro pago a los parlasurianos. Ellos lo que hacen es una reprogramación de lo que estaba destinado a los parlasurianos que ya desaparecieron en el 2020. O sea, esto se elimina en el 2020. Y esto se reprograma para pagar. Pero un error material que el diputado pensás que hay mala fe ahí. Es un error que lo que demuestra es la improvisación de Carlos Fernández Baldovinos, que a mí no me extraña y también me preocupa, porque la semana pasada nosotros en Cámara de Diputados aprobamos con modificaciones, pasó al Senado ahora otra vez, los 600 millones de dólares, la ley de emergencia financiera. O sea, él no puede mostrar una irresponsabilidad al respecto. Nosotros la aprobamos, si bien nosotros tuvimos, cuando personalmente yo no estuve a favor de esta ley, se le otorgó superpoderes, se le está a punto de otorgar superpoderes al Ministerio de Economía para que ellos puedan disponer de 600 millones de dólares. Ni siquiera tenemos una auditoría de en qué se va a gastar el dinero. Y un montón de cuestiones propias del legislativo que se le otorga al Ejecutivo, y él está apuntando este tipo de errores. Eso es preocupante. Perdón, volviendo nomás al tema de la extorsión. ¿Ustedes piensan que fue torpeza de Peña, se excedió en las palabras, le hicieron
¿Qué piensan que pasó en esa entrevista que él habla ahí de eso? Y mira, si él habla de extorsión, así como dice Raúl, él tiene que dar nombres de quienes solicitaron el aumento de al menos, acá tenés 2 diputados, tenés 123, menos 2 diputados, tenés 123 diputados a quien preguntarle si ellos pidieron o solicitaron el aumento de sueldo. Si no es extorsión, entonces el tango se baila a 2, entonces un soborno. Silvio Velar decía que fue a pedido de diputados. ¿Ustedes tenían alguna información de que allí estaban hablando entre algunos colorados, vamos a pedir esto? Esto se hablaba y se habló, yo por lo menos me entero la semana pasada, me entero un poco por los medios, ¿verdad? Sí. En gran parte. Personalmente, yo no conozco quiénes fueron los que pidieron, ¿verdad? Estaría bueno saber quiénes pidieron y a cambio, que una cosa es pedir, que ya es debatible, claro, que es súper debatible y es súper controversial. Otra cosa es pedir y condicionar, ¿verdad? En base a eso, aprobar un libro, el presupuesto al libro cerrado. Entonces, también hay que tomar el mensaje, cómo ocurren los hechos. O sea, es el poder ejecutivo el que baja la adenda. No nace precisamente del seno de las cámaras, de la bicameral. Parte del poder ejecutivo. Ellos mismos piden el aumento del salario de los legisladores, nuestro salario, de un día para otro, ya sabiendo encima que ellos inicialmente habían pedido ya el del presidente, el vicepresidente, de los ministros. Entonces, eso también era un mensaje. Nosotros desde el primer día advertimos eso. Esperen, acá no es solamente el aumento, también es importante cómo viene, ¿verdad? ¿De quién y por viene? eso se conecta, o sea, tiene coherencia, entre comillas, lo que pasa cuando él dice que fue extorsionado. O sea que evidentemente esto llega por una presión posterior a la presentación de la propuesta del presupuesto general de gasto. Entonces, o sea, él debería denunciar. La verdad es lo que dijo el Santiago Peña de ayer domingo. A nosotros, creo que tuvimos reunión de bancada el martes pasado y nos informó Raúl Latorre que probablemente introduzca esta adenda el ministro de Economía. Sí. Por supuesto que a partir de ese momento todo el mundo empezó, al menos a mí me pasa, yo soy diputado por Capital, yo acá me voy al shopping, me voy a Ñuazú, salgo por la calle, al menos en lo que respecta a los diputados de nuestra bancada en Capital y también a los 13. A mí me consta de que ninguno solicitó un pedido de aumento. Era muy popular aparte, diputado. Totalmente, o sea, por 5 millones hay gente que está siendo desvinculada. Claro, un momento. Nuestro momento, el presidente habla de austeridad, que es algo que se tiene que predicar con el ejemplo. Utilizaron, creo que no todo el tiempo se puede estar utilizando un eslogan tan peligroso como para aumentarle el sueldo a los legisladores. Nosotros estamos, ¿cómo le vamos a decir cómo vamos a hacer ajustes económicos si nosotros nos autoasignamos un aumento salarial? Nosotros tenemos que... Totalmente, nosotros no podemos después decir, es súper válido que después pidan los médicos, pidan los docentes, como que cara nosotros salimos a decir. Y también es importante, en ese sentido, sumarme también a lo que estuvo comentando ya Mauri acá, el contexto en el que nos damos. O sea, insisto, la semana pasada aprobamos una ley de emergencia financiera. Claro. Estamos diciendo que no hay dinero, que está complicada la situación. Y al mismo tiempo estamos hablando que no vamos a subir el salario. Habla muy poco de la coherencia en nuestra gestión, en nuestro discurso. ¿Es una trampa, Peña? ¿Ustedes creen esto? Para mí, no hay que mirarlo como víctima. Para mí también hay que mirar esto como un plan que puede estar estableciéndose para desacreditar al Congreso. Yo veo muchas señales por parte del Ejecutivo del que quedamos, pero porque nos pusimos la pila, porque como salvadores más o menos, ¿verdad? Tampoco nos salimos muy limpios de ahora. Pero la realidad es que yo creo que acá hay un plan por parte también del Ejecutivo en el que se intenta desacreditar constantemente al Congreso o puentear al Congreso. Hay muchas cuestiones. ¿Pero por qué si tienen mayoría ellos? ¿Por qué si tienen ellos mayoría? Habría que preguntarle, ¿verdad? Yo no sé por qué. Es lo que yo le preguntaba, insisto mucho, las leyes de 600 millones de dólares, las leyes de emergencia financiera, donde se le otorga superpoderes al Poder Ejecutivo, lo mismo que yo le objetaba. Yo le decía, yo no entiendo por qué es necesaria esta ley si ustedes tienen mayoría. O sea, si ustedes quieren aumentar ese presupuesto, si que ustedes van a querer una ampliación para pagar gastos, deudas, no hace falta que se les dé superpoderes, van a poder tener el dinero
¿verdad? Van a poder sacar los préstamos en la medida que pase por acá, ya que ustedes manejan la mayoría, o sea, ¿cuál es la necesidad? Entonces, yo veo también una intención del Poder Ejecutivo en puentear al Congreso, en desacreditar su trabajo, y en ese sentido, vuelvo a insistir también ahí el papel de Carlos Fernández Valdovino, que él no asiste, no se va a justificar de repente muchas de las cosas que se le están pidiendo, que él está pidiendo. ¿Y Aliana aparece como nexo? Aliana aparece como nexo, pero muchas veces es el Ejecutivo quien toma las decisiones. El presidente, él representa al cartismo duro. Él es un halcón. Él sería un halcón. Quiero hacer una breve reflexión. El otro día aterriza Peña de su viaje y es como que él quiere centralizar todos los problemas en él. Yo estuve en Palacio y muchas veces yo hoy digo su equipo de Palacio no funciona. Él quiere cargar sobre las desvinculaciones de Itaipú. ¿Por qué no habla su jefa de gabinete o el director de Itaipú? Él quiere cargar sobre sus hombros, dice que media biblioteca está a favor del cambio del representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Media biblioteca está a favor y media en contra. ¿Y por qué no sale a aplicar Hilo Moreno, su asesor jurídico? Ahora, con respecto a los aumentos, también él tuvo que justificar. Por poco no tuvo que justificar el prostíbulo del Senado. O sea, yo digo que él se carga y centraliza. Él tiene que empezar a distribuir. Él es el número 10 en una cancha de fútbol. En una cancha de fútbol, el lateral derecho tiene que encargarse de tirar el centro y que cabecee el número 10. No el número 10 tirar el centro y cabecear. Pero a mí hay una situación rara porque lo mismo pasó con el tema de Itaipú. Él sale a decir no hay vuelta atrás. Y horas después los convocan de vuelta para un diálogo. Claro. Cuando Peña dijo claramente se hizo mal el concurso, queda sin efecto, lo lamento. Siento. Concursen de vuelta, dijo. A ver, Diego, eso también yo creo que viene de la mano por esa prepotencia y esa soberbia que ellos manejan, que estuvieron manejando en estos meses, ¿verdad? En el que ellos dan pasos con todo para adelante, con el que pasó con el tema de Itaipú, pasó con un montón de cuestión de cosas, lo de Hernán Rivas, o sea, un montón de situaciones que ellos como que se van a fondo, como que no importa nada, pero al final se dan cuenta que el contexto en sí, ellos mismos se están disparando en el pie y tienen que dar paso para atrás. En la medida que ellos vayan tomando decisiones en base a la prepotencia, en base a su soberbia, en base a tenemos la mayoría y podemos manejar esto como queremos, ellos mismos se están disparando en el pie. Así como ya dijo también el colega, hoy probablemente los mayores problemas del gobierno están haciendo de su propia bancada, están haciendo de su propia gente, de su propio equipo de trabajo. Es lo que deberían estar velando. Porque hoy fue así. Hoy todo lo que nosotros vimos del sector de la oposición fue una discusión o una diferencia entre el cartismo. Tenemos que hacer una pausa, nosotros. Es muy interesante lo que están diciendo. Yo quiero saber si le van a arropar a Peña si eventualmente él suelta la mano a ese grupo duro. Pero vamos a hablar de eso en un ratito. Sí, y justamente sobre eso era el comunicado Ese comunicado es clave. En particular. A la vuelta vamos a escuchar un poquito con ustedes también las opiniones que se tienen. En Ciudad acabamos de comprobar que es un copy-paste. También encontramos que para el INCAN mantenía un recorte de 100 y pico millones, que fue un recorte que se hizo el año pasado. Esto le tiene que costar el cargo a Fernández Valdovino. Esto es gravísimo. Y la propia gente acá de la bicameral seguramente que tiene vergüenza y le corrigen sin que nosotros nos enteremos. Y una que otra cosa no se corrigió y nos enteramos. Esto es una vergüenza. Presidente Peña, cambie de ministro. No puede ser que con tanto show, que no se toque el presupuesto, que nadie haga lobby, que el superministerio de Economía, al que le dimos todo tipo de poderes, que Fernández Valdovino es lo máximo, su primer presupuesto, el primer presupuesto de su gobierno, presidente Peña, es una copia del anterior. Es una copia del anterior. Figuraban los sueldos del Parlasur. ¿Pero a ustedes les parece? Parlasur fue eliminado por ley en julio del 2020. Pero ¿cómo puede ser que figuren los sueldos ahí? Y llegamos a esta instancia para darnos cuenta también nosotros, porque estamos estudiando uno a uno. Le tiene que costar el cargo a Fernández Valdovino. No podemos tener un ministro que haga un copy y pega
del presupuesto general de gasto de la nación, lo más importante que tiene que hacer. Senadora, ¿quiénes son los extorsionadores? Los que pidieron que se vote el libro cerrado, al menos. ¿Quiénes son? Al menos. Y acá muchos diputados que no conozco. Cristina Villalba, de diputados que sí conozco, de senadores Chase, Bachi, por supuesto, no sé, no me acuerdo todos. Vean ustedes, pueden pedir, yo les voy a pedir si quieren en la lista de votación de cuando votamos. El presidente del Senado decía que era un pedido de diputados, tipo deslindando responsabilidad de sus colegas del Senado. Bueno, la verdad les digo que yo también escuché que era un pedido de diputados, pero creo que más de un senador le estaba moviendo la cola. Yo también escuché que era de diputados. Bueno, a todo el lío se sumó esto que aparecía un rubro que ya no debería estar en un presupuesto que se pedía, se apruebe así, como vino. Totalmente. Un libro se iba a aprobar supuestamente al libro cerrado. Bueno, ahora oficialmente ya se abrió el libro, se tocó por una irresponsabilidad del ministro de Economía. Así como dijo la senadora que pudimos ver, evidentemente copiaron el presupuesto y se le escapó algo no menor, algo no menor que es unos cargos. O sea que no es algo que puede pasar nomás. Los parasurianos ya estaban eliminados, se vuelve a poner dentro del presupuesto de gastos. Estábamos hablando antes, ¿se puede pensar que realmente Peña pueda tener sostén propio sin la gente que hoy le rodea, la gente más fuerte y de honor colorado, digamos? Mira, yo ya había sostenido una teoría del peñismo sin Cartes, y la cual no fue muy bien recibida, como decía hace rato, a la dura del cartismo. Nosotros nos comprometimos con Peña en ser cooperantes con él. Creo que con Raúl también hemos aprobado cuestiones que en estos 2 meses, inclusive cuestiones controversiales. Como voto de confianza, digamos. Y mira, al comienzo eran los 100 días como voto de confianza. Pasaron 60 días y parece que pasaron 7 años de gobierno por los escándalos hechos por los mismos integrantes de Honor Colorado, donde precisamente somos nosotros los más... hoy nosotros no le provocamos ningún tipo de problema a Santiago Peña. Son sus mismos diputados, sus ministros, hoy este superministro que comete un error garrafal, y hoy ellos hemos vuelto a foja cero con respecto a todos los aumentos. Ni los ministros, ni el presidente, ni el vicepresidente van a tener hoy aumentos, pero yo creo que se llegó a esto también por una presión ciudadana. En la calle mucha gente no tiene trabajo. De los 500.000 empleos que ellos prometieron como promesa de campaña, hasta hoy hemos visto más desvinculados que personas que ingresaban a la función pública, que dicho sea de paso, hoy vi como 20, 25 funcionarios que ganan más de 15, 20 millones en Petropar, que ellos decían de que bajaron el combustible porque hicieron desvinculaciones, sí, y que tenían una correlación con el precio del combustible. Hoy vimos funcionarios con sueldos de más de 15, 20 millones en Petropar. ¿Y la oposición, Raúl? Porque estamos viendo, podemos contar, creo que con los dedos de las manos, quizás la gente que hace oposición efectivamente en el Congreso. Nosotros estamos en un proceso después del golpe recibido ese 30 de abril, un proceso evidentemente de recomponernos, ¿verdad? Y lastimosamente no son muchas las voces, por una cuestión primero numérica, o sea, no entramos demasiado, hay una mayoría colorada ahí, aplastante entre comillas, pero por otro lado estamos algunas voces que estamos tratando de hacer resistencia y que hasta ahora, hay que decir, Diego, estuvimos tratando de trabajar y destapamos algunas cuestiones. Sí. Pues podemos ser pocos, pues podemos ser de repente un poco orgullosos, ¿verdad? O sea que eso también hay que reconocer, que hay una oposición tal vez pequeña, que es la que levanta la voz y que está destapando en estos meses un montón de cuestiones, como fue el tema de la finca 916, como fue el trabajo que se hizo con el tema de Hernán Rivas, y un montón de cosas que estuvimos trabajando, ¿verdad? También quiero cerrar un punto ahí también de lo que estaba hablando Mauri, y se mostró antes de irnos a la pausa el comunicado, y para mí eso es... Queríamos compartir con de eso. Eso es súper importante. A ver si podemos poner un pedacito, porque es un comunicado que saca el Movimiento Honor Colorado. Exactamente. Para mí ese comunicado comunica más de lo que dice su comunicado, ¿verdad? Ahí está, justamente ese comunicado para mí, Diego, habla súper bien. No sé si... Ahí está.
Honor Colorado decide no acompañar el proyecto de aumento salarial, dice una parte de ese comunicado que estamos compartiendo con ustedes. No acompañar el proyecto de aumento salarial a congresistas. Esa es la parte que se destaca HC Horacio Cartes, así de concreto. Si vemos un poquitito más abajo, por favor, los compañeros me ayudan a leer la parte anterior del tuit, donde comienza: acertada decisión del líder de Honor Colorado, Horacio Cartes. Desde la presidencia de la ANR habla ahí: felicitaciones por tan acertada decisión que el país sabrá comprender. Y mencionan a Horacio Cartes y al movimiento Honor Colorado en síntesis. Ese comunicado para mí habla más, como dije, más de lo que dice el comunicado, ¿verdad? Lo que hoy está ocurriendo con Peña y sus propios legisladores no es un accidente, sino que es justamente producto de quién es el verdadero líder de Honor Colorado, quién es el que está tomando verdaderamente las decisiones. Y ese comunicado es clarísimo. Hoy se bajó lo de los salarios, entre comillas, y ellos hablan que entre comillas, gracias a Horacio Cartes, ¿verdad? Que también tengo que decir, ¿verdad? Peña no es una persona fuera de Honor Colorado, es la cabeza de Honor Colorado, ¿verdad? No es que ellos son salud y enfermedad, que ellos son la medicina del problema que causaron. Acá es Honor Colorado el que plantó este problema, y Honor Colorado tuvo que hacerse responsable y tuvo que ceder ante la presión de la ciudadanía, ¿verdad? Pero destacar ahí lo que está ocurriendo hoy en el Senado, en diputados, con Santiago Peña, justamente es la explosión de lo que vemos en ese comunicado. El que toma las decisiones hoy es Horacio Cartes, no es Santiago Peña. Esa es una realidad. Y lo demuestra el propio Santiago Peña, que cuando llega de su viaje a Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Se va, después de su conferencia de prensa, se va a la casa de Horacio Cartes. O sea que es Horacio Cartes el que está tomando la decisión. Bueno, y sube la foto para hacer la demostración de poder. Pero es presidente del partido, tiene un rol importante. Tiene un rol importante, pero también los gestos y las formas son también importantes. En todo caso, Horacio Cartes podía ir a conversar con Santiago Peña. Y también ya pasó, una vez que se va, recuerdo esa reunión que se hace dentro del Partido Colorado, con los ministros, y el presidente sentado abajo, con todos los ministros abajo, y Horacio Cartes que está sentado arriba, era la imagen de lo que realmente se está viviendo hoy a nivel político. Y esto es muy peligroso. Estamos debilitando. Por un lado, se le está otorgando superpoder a un ejecutivo que está intentando adquirir mayor poder, pero por otro lado, es un poder ejecutivo sin sustento político real. Su sustento político solamente en la medida que hagan los negociados o las negociaciones, o sea, ante la presión de los senadores y diputados de su bancada, ¿verdad? Es peligroso para el Partido Colorado lo que está pasando ahora. Para el partido, digo. Para el país creo que vamos a decir todo que es peligroso, pero para el partido en sí. Horacio Cartes le produce un gran desgaste a Santiago Peña. Hoy se cae también. Hoy uno no sabe dónde está el poder, porque por de pronto vemos de que el poder está en la vicepresidencia de la República. Otros momentos como los de hoy, a través de estos comunicados, vemos que el poder está en la calle España. Y yo creo que hoy, Santi, que era algo que nosotros veníamos diciendo, de que él, para tener un éxito, debería tener una autonomía y separarse del líder de su movimiento, porque hoy él es presidente de todos los paraguayos. Yo creo de que desde nuestra bancada nosotros vamos a brindarle un manto de protección también a Santiago Peña con el tiempo, porque hoy vemos de que el otro día el presidente de la Cámara de Senadores se adjudicó que él haya dado la orden para expulsar o desvincular a personas de su lugar de trabajo. Vimos a Bachi Núñez también atropellando con proyectos que son indecentes para la República, para nuestra nación. O sea, ahí todos creen de que son líderes o dueños del movimiento o de la presidencia de la República. Santiago Peña es quien tiene la lapicera, y esa lapicera pesa. Él tiene que saber de que él, con el poder político que hoy le brinda la misma silla presidencial, él puede construir mayorías, pero sin necesidad de que tenga que salir a decir de que le extorsionaron, ni tampoco que parezca que sea un soborno. Por supuesto que el presidente o el vicepresidente siempre están o tienen que estar en contacto con el poder legislativo, pero no tratar de embarrar a todo un poder del Estado. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Muchas gracias por venir a ambos, realmente muy interesante todo, así que hacemos una breve pausa nosotros y volvemos enseguida con más.
Muy bien, sigue la novela, apareció un tuit también del ministro de Economía, ahora, que no sabemos bien a quién va dirigido, pero acaba de publicar en su cuenta Carlos Fernández Baldovino, que es uno de los hombres del momento, una referencia al dinero. ¿Cómo es que dice? Es una frase conocida en realidad, hay gente tan pero tan pobre que solo tiene dinero. ¿A quién va eso? Cuéntenme ustedes que están en el... Yo no entiendo a quién va, realmente no entiendo a quién va, pero sí puedo decir que creo que es Carlos Fernández Baldovino, y con este tuit vuelve a demostrar lo que nosotros decíamos la semana pasada en sesión, que tiene aparentemente un problema de soberanía muy grande, que no le permite ir a la Cámara a explicar los proyectos que lleva, que no le permite quedarse en la bicameral para explicar el presupuesto que lleva, que no le permite asumir el error que cometió y tirar un tuit en vez de reconocer el error que cometió porque hizo un copy-paste. Entonces tenemos un problema muy grave con alguien que aparentemente quiere manejar el Estado como si fuera un banco. Y hay que decirle a Carlos Fernández Baldovino que él hoy no está en un banco, no es el director de un banco, sino es ministro de Economía de un ministerio que se creó en 36 horas para que él pueda asumir como él quería asumir, ¿verdad? Porque él quería asumir con un ministerio de Economía formado en sesiones relámpagos, como se conforma. Que absorbe muchas oficinas y además él le suma el tema de la Itaipú. O sea, son muchas cosas realmente para una persona. Y no rinde ni como ministro de Economía ni como consejero de Itaipú. A mí me contaron de que la negociación era de que ellos querían el sueldo de Itaipú. Y como existieron... Es mucho mejor que el de ministro, ¿verdad? Y él, yo creo que en el sector privado, una persona como él gana 15.000, 20.000 dólares. El sueldo de Itaipú alcanza casi 100 millones. Entonces existieron muchas voces, inclusive constitucionalistas, que decían que un ministro no puede ser consejero de Itaipú. Entonces ahora una frustración más, que no pudieron subirle el sueldo como ministro, porque por todo lo que se vino desarrollando entre ayer y hoy, y que nuevamente esto fue provocado, y Santi Peña fue asusado a decir de que fue una extorsión, asusado por los periodistas del mismo medio de Horacio Cartes, que no es un tema menor. Los medios que siempre lo defendieron, que siempre lo acompañaron, que siempre construyeron también un itinerario de la dialéctica de Santiago Peña, hoy ellos mismos son quienes lo obligan a decir de que esto fue una extorsión, por lo cual vimos todo lo que desencadenó esta situación. Raúl, ¿desatiende esto? Hoy pide que se atiendan los temas más importantes, o igual se puede conducir un gobierno con estos problemas? Porque estamos hablando de inundaciones, de sequía, estamos en un momento muy delicado. Es una economía que no se recupera del todo. ¿Desatiende, o sea, distrae esto? Claro que distrae, así como un montón de temas que normalmente se están metiendo en el Senado ya hace meses, algunos legisladores que son monotemáticos, ¿verdad? Que insertan temas que no conducen a nada. Y un gobierno que está preocupado en apagar los incendios causados por su propia bancada. Evidentemente esto desgasta, esto desenfoca, esto hace que los temas importantes queden relegados. Y bueno, ellos ahora mismo estamos tratando de, nosotros también y lo decía en algunas sesiones, ¿verdad? Y le decía a los colegas de Honor Colorado, no quiero ser más papista que el Papa, pero hay momentos en el que parece que nosotros de nuestra bancada nos preocupamos mucho más por el gobierno, por su gestión, que el propio gobierno, ¿verdad? Como que está ocurriendo mucho eso, ¿verdad? A veces pasa que nosotros la oposición somos más papistas que el Papa y nos preocupamos más por ellos que ellos mismos de su gestión, ¿verdad? Diputado, gracias por venir. Ojalá podamos charlar en breve de otros temas. Gracias, Diego, por la invitación. De proyectos ya mirando más para adelante, ¿verdad? Pero muchas gracias por el tiempo, en serio. Muy amable. Tenemos que hacer una pausa nosotros, breve, corte, y ya volvemos.